Ahora sí vamos a meternos en este tema que habíamos anunciado y tiene que ver con el aumento de falsas denuncias por abuso sexual de parte de niños. ¿Y en qué entorno se toma declaración a esos niños? Se los pregunta, se les realiza un peritaje. Para eso es que vamos a abordar el tema desde diferentes lugares, desde el punto de vista legal con el abogado Andrés Ojeda, desde el punto de vista emocional de la persona, del niño, con la ayuda de la psicóloga Silvana Giaquero. Silvana, habíamos comentado, yo traía a colación un caso que fue muy conocido de dos niñas que eran abusadas por un pariente, que no les creían, que viendo avecinarse un nuevo episodio de abuso, deciden filmarse inclusive utilizando la ceibalita y así sí pudo detenerse a la persona, en fin, y creérsele. A partir de allí escuchamos muchísimas veces por parte de especialistas que cuando los niños dicen algo sobre un tema como este, no mienten, hay que creerles. ¿Esto es así? En realidad pasamos de una era donde los niños mentían a decir ahora que no mienten. O sea, todos los extremos son malos, ¿verdad? Porque se puede caer, cuando hablamos de generalizaciones, en errores. Todos los seres humanos mentimos, los niños mienten también. Lo que hay que ver el contexto y la realidad y analizar desde el lenguaje, la parte semiológica, hacer estudios periciales en profundidad. Para eso está la cámara Gesell, que no se está usando en el Uruguay. Porque cada vez más, a raíz de este mito de que los niños no mienten, hemos asistido a un montón de falsas denuncias de acoso basadas en eso, ¿no? El niño no miente, entonces se toma la palabra literal, cuando por detrás hay que tener en cuenta un montón de situaciones, no solamente la edad, sino la manipulación a la que pueden estar sujetos los niños, que en determinadas edades se les puede llegar a hacerles creer que han sido abusados, y esto después lo repiten aunque se le haga varias entrevistas. O ya siendo más grandes podemos asistir a trastornos de personalidad, trastornos disociales, donde ya más grandes quieran vengarse de una de las partes y crear una mentira de la cual después no pueden volver atrás por miedo a la represalia o al castigo. O sea que hay un abanico de situaciones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la palabra del niño como algo que realmente es así. Aunque sabemos que en la mayoría de los casos, cuando un niño relata una situación de abuso, sí hay que validar y creer. En la clínica es una cosa y en lo judicial el creer no es suficiente. Hay que probar lo que el niño dice, ¿verdad? Y ahí viene todo un proceso de revictimización secundaria, de la cual hoy se está tratando, a partir del nuevo Código del Proceso, de decir, bueno, que el niño no tenga que pasar por un sinfín de entrevistas donde tenga que hablar de nuevo, porque si realmente hay trauma, cuando el trauma se habla, se profundiza y se retraumatiza. Entonces estamos perjudicando al niño más allá del abuso en sí mismo que le generó el trauma. Silvana decía, Andrés, hablaba sobre la cámara Gesell. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué caso se usa? Igual, más allá de la cámara Gesell, que es una herramienta en particular, que lo que hace es dar como un espacio, es más de explicación técnico-médica que jurídica, simplemente lo que le da un espacio no judicial, mucho más de entorno médico de consulta, donde los actores judiciales pueden ver desde fuera sin necesariamente estar interrogando directamente a un niño. Pero esto es un gran círculo vicioso, yo creo que es malo para todas las partes, el tema en sí de cómo tratar en lo probatorio la declaración de un niño. Y lamentablemente, y me quedo con lo que dice Silvana, de que los extremos son malos. Y lamentablemente todo es pendular. Quizá antes nada llegaba a la justicia y nosotros naturalizábamos y nos adaptábamos a abusos terribles que se mantenían durante años y la gente tenía que vivir con eso. Hoy estamos en el otro extremo donde todo llega a niveles judiciales. Yo lo noto, a mí me suena el teléfono muchísimo por estos temas, para denunciar y para defender. Habitualmente no nos tomamos, pero las consultas llegan y están. Y acá te tiro un eje que quizá que puede ser interesante para tener en cuenta. A nivel probatorio, para llegar a probar un delito de abuso, si uno tiene abuso que tiene consecuencias físicas, esto es más fácil, ¿verdad? Porque hay un perito médico que mira y dice que hay una lesión de este tipo, que es de esta manera, y es mucho más simple avanzar en términos probatorios. ¿Qué pasa cuando no hay? ¿Qué pasa cuando yo tengo un papá de hijos que tiene su mamá, que tiene nueva pareja, y ese papá denuncia a la nueva pareja de la mamá que
tiene tal tema con sus niños. Ahí empezamos con un tema probatorio porque no tiene nada físico, es un abuso, digamos, más leve, pero grave igual, con lo cual, ¿qué hacemos? Porque no tenemos una cámara en el momento que pasó, tenemos niños más bien pequeños. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia sobre esto? Y no me quiero extender. Dice, como yo no puedo tener pruebas concretas, concluyentes, tengo que darle más valor a los indicios. Y tengo que darle más valor a pruebas de menos calidad, porque si no, nadie iría preso por tocamientos de menores, por decirlo de la manera más burda y más clara. Entonces, entramos en un círculo vicioso, porque si por un lado esto pasó y queda impune, es terrible. Pero si no pasó y yo voy a meter preso a alguien por algo tan terrible como esto, es espantoso. O sea, esto aplica para abusos de menores y de adultos, naturalmente, ¿no? Porque no solamente los menores pueden llegar a decir algo que no es cierto. Igual el niño no es que mienta o no mienta. El niño no va y dice, bueno, fui abusado de esta manera, con una explicación adulta. Va y cuenta cosas que son interpretables. Claro. E interpretan adultos, ¿no? Claro. No, dos cosas. Primero, dos apuntes. Para los que no estamos capaz que muy metidos en esta cuestión, sobre todo desde el punto de vista técnico, capaz que es bueno hacer una precisión acerca de lo que significa la cámara Gesell para que la gente pueda interpretar. Y a mí me gusta poner siempre de contexto y de relieve la situación, ¿no? ¿De qué hablamos? Bueno, en el año 2017 hubo 386 casos de abuso sexual a menores de 15 años solamente en las mutualistas, sin contar casos de ACE. 386, quiere decir que más de uno por día. En las mutualistas recibieron Sí, este tipo de... Correcto. menores de 15 años. Sí. Abusos sexuales a menores de 15 años. En puerta de emergencia de mutualista, 386, insisto, no tomemos el subsector público, solamente en el privado. Y ahí me sale la otra reflexión. Estamos hablando de lo que nos falta como, ¿no?, desde el punto de vista judicial para poder entender, y está muy bien que debatamos las falsas denuncias, cuando... Ahora, yo me pregunto y planteo, como país, ¿le damos la real dimensión que tiene este tema? Es decir, si hay en el 2017 386 denuncias de abuso sexual solamente en el sector privado, ¿cuántas habrá en el sector público? ¿Por qué nunca ponemos este asunto dentro de la agenda política como un debate en serio al momento de asignar presupuesto, de definir políticas de Estado, de que tengan contención los niños cuando vayan a plantear sus denuncias, de no revictimizarlos? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que hacer que haya una denuncia por día cuando tomamos solamente el sector privado? Más de una denuncia por día, cuando tomamos solamente... ¿Qué más tiene que pasar en el Uruguay para que estos temas de verdad se instalen en la agenda y de verdad se haga una política de Estado al respecto? ¿Se puede manipular la mente de un chico? Yo pongo un ejemplo clarísimo, personajes que van a llegar este 6 de enero. ¿Bien? ¿Miente el niño cuando pone las cuestiones para los animales, para que coman, beban, dicen que le trajeron? ¿Está mintiendo? No, no está mintiendo. Claro. Está diciendo la verdad. Su verdad. Su verdad. Que no y es la... anda a discutírsela después. Este es un ejemplo de una mentira colocada, ¿no? Exacto. ¿Es posible manipular este tipo de recuerdos inclusive? Mira, te doy el ejemplo con respecto al abusador. ¿Qué hace el abusador para lograr el fin sexual? Que en realidad no es el fin sexual, lo que es el poder sobre el niño, lo que le da placer, ¿no? Lo manipula. Lo manipula de tal manera que le hace creer que lo que está haciendo está bien, que es normal, que es porque lo quiere, que no lo diga mejor, porque si no se puede correr peligro. ¿Qué mensaje le mandan los adultos? Que nadie te vaya a tocar porque si no lo mato. El niño generalmente quiere a esa persona, no lo va a decir, ¿tá? Entonces, ese contexto hace que el niño termine callando y asumiendo un abuso como una realidad a la cual para él es normal y que no se denuncia, que la puede llegar a denunciar muchos años después cuando resignifica esa realidad y descubre lo que le pasó realmente, ¿no? Entonces, de la misma manera, otro adulto puede manipular la mente de ese niño y hacerle creer, ¿tá?, de que fue abusado o que colabore con esa mentira porque si no él va a sufrir un daño mayor.
¿tá? O a través de ofrecerle un premio o una recompensa para que diga una mentira. Claro que se puede. Y de ahí viene lo vidrioso de esta situación, ¿verdad? Tanto hacia un lado como para el otro. Porque en ambos casos el niño está siendo víctima. ¿tá? A mí me han llegado casos de denuncia de abuso sexual en el ámbito educativo, ¿no? Donde hay niños, donde a un docente, un maestro, un adscripto, un profesor, un director, se le viene haciendo acoso laboral. ¿Bien? Y como no logran desafectarlo del cargo o terminar de destruirlo, saben que la forma de destruirlo es haciéndole una falsa denuncia de acoso sexual. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace inmediatamente? La institución lo separa del cargo y le hace una investigación. O sea, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Bien? En esos casos, por ejemplo, he asistido, por ejemplo, el que me recuerdo ahora, que a las chicas pasaba la scripta por la clase, la scripta que era la acosadora, la que quería sacar a este profesor del lugar, y la llamaba aparte las chicas que menos se llevaban con el profesor o que menos nota tenían, ¿no? Y le decía, ay, pasé y vi que el profesor se te acercó mucho, me pareció que te rozó, que te mira con cara de pervertido. Taca, 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 de a poquito, a poquito. Después le dicen, miren, está esta ley, si ustedes ganan van a ganar dinero, porque ahí les van a pagar por los daños causados. ¿Qué tal si ustedes no tienen una prueba? La famosa filmación que tú decías, ¿no? ¿Cómo se puede manipular una prueba también? Las chicas en clase, con el celular, una de ellas llama al profesor, le dice que no entiende tal cosa, que se acerque a explicar, el profesor se acerca a explicar, la otra la está filmando y ella le dice al profesor, ay, me tocó la pierna, se me acercó demasiado, me está oliendo... ¿Entiendes? O sea... construyen una prueba y con eso le hacen una denuncia. Entonces, son situaciones donde la perversión está a la orden del día, tanto hacia un lado como para el otro. Entonces, acá, más allá de la cámara Gesell, que lo que hace la cámara Gesell, que lamentablemente no se ha venido usando y la tenemos en Uruguay hace varios años, es primero que nadie le pregunte nada al niño hasta que llegue a esa instancia, ni padres, ni familiares, ni la policía, ni los psicólogos de escuelas disfrutables que no están especializados en el tema, ni los maestros. Entonces el niño va directamente a la cámara Gesell, donde hay un especialista formado en la materia, psicólogo, psiquiatra, perito, donde esa cámara se ve desde el lado de afuera, está el juez, el fiscal y el abogado de parte, donde solamente el perito le pregunta al chico las preguntas que le tiene que ir haciendo, donde a su vez hay juegos, hay muñecos sexuados también, para que el niño pueda poner en escena según la edad que tenga, y el juez y el fiscal y el abogado puede ir preguntándole, diciéndole a la perito lo que le gustaría que le preguntaran. Y la perito es la que se maneja. Ah, bueno, ahí ya no sé, porque no sé. No, creo que esto que decían ustedes, ¿no? Pasamos de que no hubiera prácticamente denuncias a que hubiera un montón de denuncias y esto nos obliga a poner el tema sobre el tapete y a empezar a exigir las medidas correspondientes para que los niños tengan las garantías suficientes, pero también la persona denunciada, ¿no? Un segundo. O sea, nosotros como país, pregunto, gastamos, que hay una cámara Gesell. Sí, sí, sí. ¿Y no se usa? No. Ah, mira, ¿no se usa? Yo no tengo un número estadístico no de se está utilización. usando. No, yo creo que la pregunta pasa por ese lado. Capaz que hubo un caso puntual que se usó. Yo he hablado con los peritos y no se usa. O sea, lo que incluso ni siquiera se le hace peritaje muchas veces a la otra parte. Hay un perito con el que trabajo mucho, sale en los medios, Gustavo Álvarez, que me decía el otro día que le ha llegado un montón de padres que están presos en este momento con el solo informe de una psicóloga que nunca lo vio ni siquiera él. Y sin aplicar ninguna técnica a los niños, porque, a ver, ser perito forense no es clínica, que es un poco lo que estamos mal acostumbrados en el Uruguay, claro. Que pasó con el caso María, o sea, no es un informe psicoanalítico. No, yo en la clínica, el niño me llega, le voy a creer, voy a generar el vínculo, voy a validar y después voy a ver qué hago con ese material. ¿tá? Ahora, cuando se llega al ámbito de la denuncia, el perito forense no es una cuestión de creer o no creer. Yo tengo que probar científicamente, porque la psicología es una ciencia, qué indicadores tengo que a mí me permitan evaluar si realmente está siendo víctima o no, y a su vez tengo que peritar a la madre del chico y al padre, o al tío o al que fue denunciado. No puedo hacer solamente porque la palabra del niño y ahora el niño no miente, entonces baso todo un caso
en esa situación, porque nos vamos, como decíamos hoy, Para al el otro otro lado. extremo. Esa pericia es todo, perdón. Esa pericia, discúlpame, esa pericia es todo, Claro. Porque hoy, en el mundo de hoy y a nivel judicial y jurisprudencial de hoy, yo te diría que difícilmente un juez o un fiscal, y por obvias razones, se aparten de un dictamen pericial. Exacto. O sea, si la pericia dice algo más parecido que hubo abuso a que no hubo, Cae de se ese complicó. lado. Yo creo que 2 minutos esto. Claro. Sí, sí. La pregunta va por este lado. La cámara es una cámara. Lo importante es el perito, ¿verdad? Exactamente. Digo, la cámara la hacemos El en perito un tiene que ratito. estar súper entrenado. Yo sé que hay peritos excelentes en el Uruguay, pero son muy pocos. Claro, ahí está el Hay que punto. profesionalizar mucho más. Incluso acá en el Uruguay no existe la especialidad peritaje. ¿Ah? No estamos entrenados, ahora uno puede comprarse libros, como a mí me pasa, estudiar, contratar técnicas, ¿no? En TEA, ¿no? ¿Tá? Pero hay libros específicos y evaluaciones específicas para determinar si la persona está simulando o no está No, simulando. porque en la que Argentina, eso es lo más difícil. En la Argentina, la cámara GESEL o GESEL se utiliza todo el tiempo, ¿no? Sí. Y en los medios de comunicación nosotros tenemos cercanía, ¿no? Nos explican cómo funciona y qué sé yo. Pero hace algún tiempo se puso en tela de juicio, ¿tá? Al perito. Exacto. A decir, a veces los peritos inducen a los Exacto. chiquilines a decir cosas. Pero nosotros no llegamos ni a ese caso Ni al porque perito. no tenemos perito. O sea, vuelvo a decir O lo sea, mismo. ahí- ¿Qué Y más esto que tiene estamos pasar hablando en de este la país? capital. Lo que sí me surgía la consulta, doctora. No quiero diversificar el foco de la cuestión, esto de las falsas denuncias. Ahora, ¿qué porcentajes hay de falsas denuncias? Bueno, siempre son los mínimos, ¿verdad? Yo no sé si en Uruguay tenemos ya porcentajes. Usted narró toda una situación con una cripta, que a mí, la verdad, me parecía un cuento, ¿no? Ficticio. y lo es. Parecía un cuento ficticio que no se me pasa por la cabeza, pero obviamente que debe suceder. Claro, pero yo lo que te voy a quiero decir es, está muy bien depositar el foco a raíz de la nota periodística o a raíz del crecimiento de la falsa denuncia. Está muy bien que depositemos el foco sobre los casos. Ahora, no dejan de ser una expresión mínima. A mí me parece mucho más relevante poner el foco a las personas que de verdad son abusadas, a las denuncias que de verdad se dan, cómo el sistema no les da ningún tipo de respuesta, porque esa es la realidad. No le da respuesta a la víctima, no le da respuesta al victimario, no le da respuesta al que es falsamente denunciado y no le da respuesta a nadie. A nadie. Es como un tsunami que nos pasa por ahí y estamos con un palito tratando de parar la ola. Claro. Es imposible. Lo que pasa es que no es darle el foco a las falsas denuncias. Yo creo que el hecho de que se haya llegado a ese extremo y se haya hecho visible nos hace, por suerte, replantearnos todo lo otro, que tiene que ver con qué nivel de profesionales y de cientificidad tenemos a la hora de evaluar. Cuando la ley pasó de que el abuso sexual era solamente cuando había daño físico, a hoy el abuso sexual tiene que ver con mucho más cosas que solamente se pueden probar a través de una pericia psicológica. ¿Ah? Entonces, al cambiar la ley, al cambiar la realidad, al haber toda esta ola de denuncias y dentro de esta ola de denuncias aumentar las falsas denuncias, cuando vos decís yo no puedo creer, es porque justamente estamos frente a personalidades psicopáticas. La lógica del psicopático, ¿tá? No es tu lógica. ¿Ah? Y eso es lo que no logramos entender. Nosotros sabemos que cada 100 personas, 6 tienen personalidades psicopáticas integradas a la sociedad. Son personas normales como nosotros, ¿bien? De los cuales van a utilizar este tipo de irregularidades, de situaciones grises, ¿para qué? Para justamente utilizarlas en provecho de sí. Y eso es gravísimo, porque no solamente es grave la persona que se está denunciando, que le arruinas la vida para siempre, si es una falsa denuncia, sino que le arruinas la vida al niño también, porque le haces creer que pasó algo que no pasó y le generás un trauma de algo que no es. Pregunto si se frivolizó el tema. Yo no sé si- Si antes, te pregunto Andrés, si te consta que aumentaron las denuncias de este tipo, porque realmente es terrible pensar que una persona va a intentar utilizar a su propio hijo, acá no estoy poniendo al lado ni a la madre ni al padre, Sí, 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 persona sí, no importa. A o B o X, la que vos quieras, que una persona utilice ese argumento con lo que implica en el niño para separarse o para obtener un rédito económico O una venganza. o una venganza. ¿Dónde está el límite?
Yo no tengo un dato estadístico de esto, pero te puedo decir lo que yo siento y percibo del volumen de llamadas que recibo, que ha aumentado significativamente y no tiene nada que ver con el cambio de código. No. Cambió por un tema de idiosincrasia cultural, o sea, y esto aplica, aplica a menores, aplica a adultos también, ¿no? Digo, esto viene muy ligado también a un tema de violencia de género que es muy parecido. Y es la realidad, como dice Nico, la mayoría de los casos son ciertos. Yo eso no lo niego y no lo discuto. Claro. La mayoría de los casos son ciertos. Ahora, ¿qué pasa? De poner al barrer, por que tengamos 10 casos que 2 no sean ciertos. Ahora, en la medida de que 8 sí lo son, yo ante la duda creo que sí, y esos 2 marchan justos por pecadores, ¿me explico? Lo que pasa es que Claro. a mí me parece que al poner el foco en la falsa denuncia, se crea como una imagen de que es un tema recurrente. Y de verdad, a mí me preocupa muchísimo más estos casos de los 386 que solamente en el sector mutual y al cual no le estamos dando respuesta, porque si fueron a una mutualista a denunciar violencia sexual, es porque algo pasó. ¿Pero qué significa dar respuesta? ¿De qué hablamos cuando damos respuesta? Dar respuesta es que vos ante una denuncia te reciban, te traten de la manera profesional, que haya un perito que pueda establecer a prima facie, o sea, en el momento en que vos realizás la denuncia, si la denuncia tiene atisbo de realidad o no. No es lo mismo una respuesta, esto yo lo conversaba, por ejemplo, con Marta Balfré, que es alguien que también ha trabajado mucho en esta cuestión. La importancia del diagnóstico primario, de que vos llegues a hacer la denuncia y sea falsa o no. No importa si es falsa o verdadera. Que cuando a vos te reciban, te atienda alguien que sea un profesional y que a partir de ese primer diagnóstico empiece el camino a recorrerse o por la vía de presumimos que es cierta la denuncia, o presumimos que es un caso con ciertos matices, ciertos grises, o presumimos que es un caso que puede haber una denuncia falsa. Es decir, la denuncia falsa o la denuncia verdadera no se tiene que diagnosticar al final del proceso. Se tiene que tomar una respuesta para que al momento de realizar la denuncia, porque si estamos ante un caso verdadero, que es lo que más nos debe preocupar, insisto, como sociedad, tenemos que darle una respuesta a esa Pero persona. Nico, a mí me parece que el niño en una falsa denuncia es víctima. Claro. Y lo que estamos Exacto. poniendo no es, pero está claro denuncia correcta, denuncias regales Está y claro. denuncias. No, es el mismo problema. Hay un niño que es víctima de este o de este. No es el mismo Punto. problema. El centro es el niño. No, el niño Mejor abusado y un niño creo no yo. abusado, hay una diferencia importante, ¿no? No es el mismo problema. Ahí Claro está. que sí, Bueno. pero está siendo abusado. Ahí está. A lo que Una voy cosa es que que manipulado yo como creo mucho. por que- supuesto, a lo que voy Manipulado es que no es lo mismo que el abusado. centro, a mí Sí, me es parece lo mismo. que el centro es el niño. Sí. La Y si ese experiencia niño es traumática alterado, su normal desarrollo mental, exacto. psíquico, emocional, manipulado, forzado, ahí es donde... yo estoy de acuerdo contigo. Yo igual comparto Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la falsa denuncia me parece también que está haciendo de un niño una víctima. Nosotros, claro, yo creo que acá el tema es, nos horrorizamos frente al abuso sexual porque culturalmente aparece como una cosa terrible, ¿no? Pero el abuso emocional, ¿tá? Es lo terrible, ¿bien? Haya abuso sexual o no, y eso es la ley de abuso sexual es lo que amplía, no precisa que haya específicamente daño físico para determinar. El tema es la manipulación, el abuso psicológico que un adulto hace de un menor. Para el cerebro es exactamente el mismo daño, ¿ah? O sea que incluso el niño te plantea en la consulta que no es tanto en sí el abuso sexual, sino cómo me engañó, cómo me manipuló, cómo me usó, cómo me utilizó. Eso es como lo más grave o lo que trae como más grave, la humillación en sí misma del abuso, ¿no? Entonces, tanto cuando hay, creo que tú lo dijiste perfecto, Lorenzo, en todos los casos el niño es víctima y eso es lo que estamos perdiendo estamos de de acuerdo, vista. nadie Que el niño discutió es eso. víctima, eso para mí queda Claro. por fuera de discusión. Usted profesional, yo le voy a dar la derecha siempre a usted porque por algo estudió, se preparó. A mí se me hace que no es lo mismo un niño que es violado que un niño al que se le incita a mentir para perjudicar a una tercera persona. Claro, una cosa es la el daño- violación, ¿no? Otra es el bueno, abuso. Y hacerlo creer que fue violado. Hay matices. Por eso, sí, pero la violación es abuso también. Sí, pero ya la violación implica un maltrato físico realmente grave, donde el niño llega a un límite cercano al miedo a la muerte, ¿no? O sea, por eso dentro de las situaciones de abuso, y Claro, la por eso- misma ley lo plantea, hay como Volvemos a lo mismo muchos matices. del tema de poder establecer desde el punto de vista técnico Claro. y profesional los matices, Claro, que siempre es lo más difícil. Para Exacto. eso son peritos especializados. Lo que a mí me vuelve a llamar a la reflexión es cuántas veces aprobamos leyes o el sistema político aprueba leyes que son
que se me permita la expresión y mucha gente se va a enojar, son para la tribuna. La verdad, son para la tribuna. Sí, porque no está preparada la sociedad. La sociedad no, el sistema. Si vos no le das herramientas, si no preparás peritos, si no contratás peritos, si no le das dinero al Poder Judicial, si el sistema no está preparado, aprueben todas las leyes que quieran, hagan lo que hagan, llenen las barras, pónganse contentos, victoreen y digan lo que quieran. Mientras no pongamos el asunto en su verdadera justa dimensión y no pongamos el dinero donde hay que ponerlo y no preparemos al sistema, todo lo que se apruebe en una ley es letra muerta. Claro. Pero vos no te olvides que vos tenés como esto partido al medio, ¿no? Tenés dos partes bastante separadas que deberían estar más interrelacionadas. El sistema judicial lo que hace es resolver las responsabilidades penales de tal lo que pasó. ¿Tá? O sea, si hay un responsable penal, se tiene que cumplir algún tipo de pena. De ahí tiene que tener una pata como derivada que sea de atención a la persona abusada de más de tono social, ¿verdad? Debería decir, bueno, mirá, esta persona está denunciando un abuso. Debería ser contenida socialmente por gente preparada para ello. Bien, pero vos sabés que eso no funciona así. No me acuerdo, pero digo, eso, porque así debería ser. Cuando una mujer es víctima de violencia de género, va a una oficina de violencia de género y no está solamente planteando la situación. No me acuerdo. Me pegó, no me pegó, me puede matar, no me puede matar. Hay todo un contexto que se le da a la persona que muchas veces, que es lo que la mayoría de la gente reclama, va a la denuncia de la mujer, dice, Juan me pega, no quiero volver a casa porque tengo miedo de morir, muy bien, le tomamos la denuncia y tiene que volver a la casa de Juan, porque no tiene otra casa. Entonces ahí hay una situación de respuesta que tiene que dar el Poder Judicial, interrelacionado con otras organizaciones, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Interior, todo lo que quiera, pero no es solamente la pena. No. Sí, tenemos que redondear. Perdón, sí. A ver, cuando digo pena en sistema penal, naturalmente hay medidas cautelares que siempre las hay. Y en ese caso seguramente se llamará al juez y el juez dirá, retiren a Juan del hogar y que ella vuelva sola, que es lo que habitualmente pasa. De todas maneras, evidentemente tenés una pata social de contenido. Social no me refiero a que no se malentienda, me refiero como de contenido humano, de bueno, esto no tiene nada que ver con las consecuencias penales que esto tenga, tiene que ver con qué pasa con la persona que se denuncia. Silvana, para cerrar. Sí, para que ustedes entiendan un poco la lógica perversa en la cual cuando se tratan estos temas nos movemos, el método Corsi, que es el que se ha utilizado durante años para determinar el varón violento y el abuso sexual, quien lo creó y lo inventó era un pedófilo, psicólogo, perito argentino, que hoy está preso, ¿no? Y que tenía todo un sistema corrupto en el cual vendía sexo de los niños. Es un método que aún hoy en día algunos psicólogos en Uruguay lo siguen usando. Y por otro lado tenemos el SAP, que es el síndrome de alienación parental, que es la manipulación, que ya en algunos países del mundo, como Brasil y Chile, son ley, que una vez que este hombre falleció, cuando descubrió y habló de este síndrome, fue denunciado como pedófilo, nunca se pudo probar absolutamente nada y se desvirtuó este concepto que llevó años volverlo a poner sobre el tapete y darle la importancia que tiene, porque en realidad esta manipulación existe y ya la ONU el año que viene lo va a reconocer no como síndrome, sino como patología del relacionamiento. ¿Por qué? Porque tanto un padre, una madre, un tío, un maestro puede manipular la mente de un niño y hacerle creer algo, como tú bien decías, que no existe. Y esto es tan grave como todo tipo de abuso que pueden sufrir los niños, ¿verdad?